Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Sonia García, soy psicóloga familiar sistémica y psicóloga del trabajo. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy interesante, que es por qué atraigo el mismo tipo de pareja siempre. O sea, qué es lo que sucede en mí a nivel psicológico que hace que yo atraiga como el mismo personaje, ¿sí? O el mismo ser con diferente disfraz, ¿no? Pero en el fondo es la misma persona, o sea, es decir, ya sea porque me pasa lo mismo de siempre en las relaciones o porque yo me siento de la misma manera en las relaciones, ya sea no visto, no vista, no tenido en cuenta, no tenida en cuenta, traicionada, como si yo no tuviera un lugar en la vida de esa persona, etcétera. O hay una historia de traición, es decir, ¿por qué siempre me sucede lo mismo, no? Y hay que recordar que en el universo todo es energía, es una de las leyes herméticas, una de las leyes metafísicas, que todo en el universo es vibración y vibraciones similares se atraen, ¿ya? Entonces tú te puedes preguntar, pero yo, ¿por qué atraigo este tipo de personas si yo soy positiva, si yo hago afirmaciones, o positivo, si yo hago afirmaciones, si yo hago ejercicios de visualización? Vale, pero esa es tu parte consciente. Hay que recordar que somos el 95% inconsciente, es decir, imagínate tú una casa y que solo la fachada sea el consciente, ¿ya? Y el inconsciente tiene muchas maneras de expresarse. Yo no voy a entrar aquí a hablar sobre las formas de expresión del inconsciente. Cuando estamos durmiendo y soñamos, es una manera de expresar, es una manera del inconsciente expresarse. Cuando nos equivocamos al hablar, esos lapsus lingüísticos son formaciones del inconsciente. Y no solo tenemos un inconsciente psicológico, sino tenemos un inconsciente biológico también, ¿ya? Y los dos están fuertemente unidos, ¿ya? Entonces, puede que estemos vibrando de una manera de la que no seamos conscientes en nuestro inconsciente y atraigamos ese mismo tipo de situaciones, ¿ya? Hay un libro que se llama El Código de la Emoción, que es del doctor Bradley Nelson. Él habla en ese libro sobre cómo las experiencias, tanto agradables como desagradables, pero sobre todo las desagradables, porque las experiencias desagradables, si no hemos podido resolverlas ni huyendo, ni enfrentándolas, o sea, como que nuestro sistema nervioso se ha quedado paralizado, pues el cuerpo, ¿sí? El campo vibratorio del cuerpo, las bloquea, ¿ya? Entonces es como decir, como si tú tuvieras una pelota, puede ser una pelota de béisbol energética o un melón del tamaño de un melón, vibrando, ¿sí? Emociones del tamaño de un melón vibrando en tu plano corporal, en tu plano físico y en tu plano emocional. Somos plano físico, plano emocional y plano psicológico. Entonces puede que tú desde el plano psicológico ya sientas que tú ya pasaste la página, pues ya no te acuerdas de esa persona con la que viviste esa experiencia desagradable, pero ese es solo tu plano psicológico. Pero tu plano físico y tu plano emocional conectados con ese inconsciente biológico te quieren proteger. Tu sistema nervioso, aunque si tienes, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Em, piensas que lo que hace es ponerte en estados insufribles, lo que intenta es protegerte de un peligro inconsciente que tú evalúas que está
desbordando o que es muy grande para la cantidad de recursos que tú tienes para hacerle frente. Entonces, el sistema nervioso siempre te va a querer proteger y va a estar alerta a ese tipo de situaciones, ¿sí? Eh, que pudiste tú interpretar como desagradables, etcétera. El inconsciente solo quiere que tú sobrevivas, no quiere verte feliz. Entonces, como todo es vibración, esas emociones bloqueadas en ti están atrayendo situaciones, pues, de la misma vibración, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé qué es lo que estoy atrayendo inconscientemente? Bien, Carl Gustav Jung decía que el que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. La invitación es mirar hacia adentro siempre para que hagamos conciencia, porque cuando nos hacemos conscientes, ni la vida ni el universo nos tiene que mandar más de lo mismo para que aprendamos e intentemos hacerlo distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que mirar hacia adentro. ¿Y qué quiere decir mirar eso hacia adentro? Pues mirar a tu interior, tu niño herido. Y yo ya lo estuve tratando en el video pasado, pero es mirar tu tipo de apego, ¿no? Ah, si tú tienes un apego, ya sea evitativo, que has tenido que ser fuerte, demasiado fuerte desde niño, porque tus papás no estaban disponibles, porque estaban enfermos, y entonces tuviste que ser tú el grande y tragarte tus emociones y ser el fuerte y todo esto, ¿no? Em, entonces siempre vas a buscar a alguien a quien rescatar, porque tu tipo de apego está vibrando así, te está poniendo en un rol de salvador, ¿sí? Recuerda que hay un triángulo víctima, salvador y perseguidor, y ese triángulo se mueve, o sea, tú no eres solo salvador, también puedes ser perseguidor y víctima, aunque no sea en el mismo contexto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú te sientes salvador de tu pareja, pues vas a querer que tu pareja, sí, pues claro, porque el Salvador lo hace para que me quieran por lo que hago por esa persona, más no por mí mismo. Entonces, si el Salvador digamos, como que evalúa que no está siendo agradecido o bien retribuido por esa ayuda que o ese amor que está, ese amor como él lo interpreta o ella lo interpreta en la pareja, va a ser víctima, ¿sí? A sentirse víctima. Ay, pero ¿por qué tú no, porque tú nunca me llamas o nunca te preocupas por mí o mira todo lo que yo hago por ti, tú no haces nada, etcétera? Y puede bascular también a, a perseguidor, ¿sí? A gritar, a ejercer tanto violencia física, verbal, psicológica, ¿ya? O sea, tu tipo de apego, ya sea ansioso, ambivalente, que ya en otros videos lo he tratado, sobre todo en el video anterior, sí, que es creo que es un video antes del que hice, el justo anterior a este, que es cómo superar la ansiedad por una persona, ¿no? Ahí hablo mucho sobre el apego ansioso y también hablo mucho sobre, en otros videos, en el video de Johnny Depp y Amber Heard, hablo mucho sobre los otros tipos de apego. Está bueno que lo mires porque ¿qué es lo que pasa? Que en el caso del apego ansioso ambivalente y el apego evitativo se atraen mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona de apego evitativo va a tener más necesidad de aislarse, de estar, digamos, como en su propia compañía, va
a interpretar digamos, como la búsqueda de intimidad del otro, como una intromisión, etcétera. Y va a buscar como más espacios, digamos, para él solo. Obviamente necesita contacto como todo el mundo, ¿no? Tiene esta necesidad de conexión como todo el mundo, pero es una persona que de pronto no va a demostrar el afecto como la persona de apego ambivalente espera. La persona de apego ambivalente, ansioso ambivalente por su parte, es una persona cuya figura de apego, de cuidado en la infancia estuvo intermitente por momentos, y la persona lo soluciona, digamos, em, a través de la ansiedad a que la figura de apego venga, le haga cariños, lo cuide, le dé de comer, etcétera. Entonces está siempre como en ese estado de alerta, de ansiedad por el otro. En cambio, el otro, el del apego evitativo, intenta siempre como huir, ¿no? Vuelve, pero huye. Lo que sucede es que a la persona de apego ansioso ambivalente, esto de esta intermitencia del apego evitativo le parece normal. Una persona de apego seguro va a decir, mira, esto de que tú vengas, que te vayas, que me hagas ghosting, ¿no? Como se dice ahora, que estemos saliendo y que te desaparezcas y que no me contestes los mensajes ni las llamadas por mucho tiempo y luego vuelvas como si nada, no es para mí. No me gusta. Yo así en una relación sana, en una relación de pareja no me siento bien. No me parece una relación sana, ¿ya? Entonces, para decirle eso a una persona hay que tener un apego seguro, ¿ya? Hay que sentirse seguro de sí, ¿ya? Entonces, la persona con apego ambivalente no sabe si la quieren o no. No sabe, no tiene esa seguridad, no tiene ese apego seguro, no tiene esa confianza en la vida, en el universo, en que hay algo que lo sostiene, porque como vimos en el modelo interno de proyección, ya, así como yo le tengo confianza a que mamá o que la figura de apego va a venir a cambiarme el pañal, a cuidarme, ¿sí? Así mismo yo lo proyecto al mundo. ¿Ya? Entonces, claro, son dos personas, dos tipos de apego que se van a atraer mucho. Entonces, ¿por qué yo atraería siempre el mismo tipo de apego? Pues para que yo lo vea, ¿sí? Si yo atraigo siempre al mismo evitativo, si yo siempre atraigo a ese que se desaparece, ¿ya? Y ahora, con esto de la desaparición, sería bueno indagar si yo tengo el síndrome de gemelo perdido. Si no sabes qué es el síndrome de gemelo perdido, voy a intentar ponerte una tarjetita por acá, pero si no, búscalo en mi canal, porque si siempre me hacen ghosting, quiere decir que yo estoy buscando mi gemelo que perdí en el vientre de mi madre, porque es un fenómeno que pasa mucho. Casi 8 de 10 embarazos empiezan de una manera gemelar y entonces hay uno de los bebés que deja de desarrollarse, pero el sobreviviente lo vive como un drama porque no tiene las estructuras cognitivas que podrían explicar la desaparición y la muerte de un ser querido. Y entonces esto, de manera inconsciente, va a tratar de buscarlo en las parejas y las parejas se le desaparecen para que lo vea, ¿ya? Entonces, a veces lo que nos pasa repetitivamente es para que lo veamos, para que hagamos introspección, para que en lugar de echarle la culpa a los demás y decir es que los hombres son así, es que las mujeres son así, es que a mí siempre me pasa lo mismo y sentirme víctima de la situación, ver qué es lo que estas relaciones repetitivas tienen que ver conmigo. Ahora,
Otro tema es la herida de la infancia, recordar que hay 5 heridas. Y hay mucha bibliografía sobre el tema. Injusticia, abandono, traición, rechazo y humillación. Y las personas de apego ambivalente, ansioso ambivalente van a tender a tener herida de abandono y de rechazo por ahí. El del evitativo también de injusticia, de rechazo, bueno, o sea, no hay una clasificación exacta, pero todos, todos, absolutamente todo ser humano caminando sobre el planeta Tierra tiene por lo menos una herida, sino dos heridas conviviendo. ¿Ya? Entonces, eso es como yo leía hace unos días en un libro. Si yo tengo una herida de injusticia, que yo he vivido lo que me ha pasado en la infancia como una injusticia. Por ejemplo, cuando yo era niña o niño y yo tenía mis amiguitos del barrio, mi colegio, a los 5 años y nos tuvimos que mudar, pero yo no entendí, mis padres no me explicaron de qué se trataba esto de la mudanza y todos los cambios por los que yo iba a pasar, entonces yo lo viví como una injusticia, ¿ya? Entonces tengo esa herida por ahí de injusticia vibrando, ¿ya? Y entonces yo veo mis relaciones a través del prisma de la injusticia. Por ejemplo, no sé, digamos, si tengo una pareja y la pareja le digo que me llame a una cierta hora y esa persona no me llama, se disculpa, ¿sí? Y me dice que no me puedo llamar, pero me llama a determinada hora, pero esta vez sí cumple, ¿no? Y entonces yo ya veo todo eso como una injusticia, ¿ya? O sea, digo, no me llamó a la hora que me dijo, ¿sí? Que por ahí pues también podría ser herida de traición, ¿sí? De estos padres que a veces les prometen a los hijos cosas y luego no les cumplen o que les mienten, ¿ya? Por, digamos, tratar de esquivar la reacción emocional del niño, ¿sí? Digamos que no los pueden recoger en la escuela al mediodía para que almuercen y les dicen, ay, sí, te voy a llevar a un restaurante y todo esto para que el niño se quede en la escuela y no haga pataleta, ¿no? Pero en realidad el padre no va a ir a recogerlo al mediodía, ¿no? Y este tipo de promesas que para un padre pueden ser inocentes, pues para un niño si el padre no cumple sus promesas, pues se siente traicionado, ¿no? Entonces, si yo tengo esas heridas emocionales, lo voy a ver todo desde ese prisma, ¿ya? O, por ejemplo, la misma chica leía, es el día de su cumpleaños y su pareja, ella quería que él la llamara por su cumpleaños. Resulta que no la llamó, sino que llegó directamente a su casa de sorpresa con unos amigos a hacerle una fiesta de sorpresa, ¿no? Y entonces ella interpretó eso como injusto y desconsiderado porque ella hubiese querido que él la llame y la invite a cenar de manera romántica. ¿Ya? Entonces, ella aludía que él nunca pensaba en ella. Y él sí pensaba en ella, pero no como ella hubiese querido, ¿ya? Entonces, claro, eso es como lo que pasa en las parejas, que cada uno de los miembros tiene una cierta manera de esperar y de expresar el amor. Hay algunos que se sienten amados cuando les regalan cosas o cuando los escuchan, ¿no? Lo que están sintiendo, pensando, etcétera. O cuando son cariñosos de manera táctil, ¿sí? Y hacen muchos cariños, abrazos, besos, etcétera. O cuando la otra persona hace algo por ellos, ¿no? De ir a recoger, de ir a ayudar, a colaborar, arreglar algo en la casa,
de hacer, ¿no? Entonces, muchas veces estamos interpretando desde nuestra herida la relación de pareja. Y hasta que no hayamos sanado nuestra herida, es como si tuviésemos un filtro, como si estuviéramos viendo la realidad a través de esas gafas. Entonces la vida me está presentando, quizás me esté presentando diferentes personas, pero yo las estoy viendo con el mismo filtro. Y entonces, si yo las estoy viendo con el mismo filtro, pues a mí se me hace que la vida me está repitiendo el mismo tipo, el mismo patrón de parejas, ¿ya? Esto a nivel de tipos de apego y de heridas infantiles. De ahí la importancia de sanar la relación, el vínculo con papá y con mamá. Ya he dicho en otros videos que una cosa es sanar el vínculo y otra cosa es la relación con papá o con mamá. La relación es opcional, el vínculo es obligatorio. Yo no puedo decir, ay, no, yo ya no quiero ser hija de mi mamá ni hija de mi papá. Ya el vínculo está ahí y es indestructible. Aunque no te guste esa señora o ese señor, el vínculo está allí. Ya hasta que tú no sanes los reclamos, los reproches, ¿sí? Que eso te ayuda mucho a ir a terapia, porque no hay una fórmula aquí para que homogénea, que se acomode a todo el mundo, ¿ya? No, no se trata de fórmulas mágicas, se trata de hacer el trabajo personal introspectivo, ¿ya? Entonces, hasta que yo no haya sanado con papá o con mamá, perdón, aunque yo le tenga, aunque sea el mínimo reclamo o aunque yo piense, aunque sea una cosita pequeña, que lo pudo hacer diferente, entonces no es sanado con papá o con mamá, porque sanar es abrazarlo todo como es, de ver la chispa de luz en eso feo que no me gustó. Y yo entiendo que eso no es un proceso fácil, sobre todo si yo he tenido padres abandonadores, violentos, etcétera. Pero si tu interés es sanar las relaciones de pareja y encontrar y que la vida te, te presente otro tipo de pareja, pues tienes que sanar con tus papás. Si tú estás diciendo que tu mamá, sientes que tu mamá lo pudo haber hecho diferente, que se equivocó, que es una bruja, y tu papá igual, ¿sí? Que yo sé que en los casos que el papá ha sido abandonador o ha sido abusador o es mucho más complejo. Ahí se trata de un trauma y si hay un trauma, si tú has sufrido violencia por parte de tus padres, quiero decirte que es muy seguramente tienes un trauma, ¿sí? Y el trauma hay que tratarlo en terapia, ¿sí? ¿Y cómo se expresa el trauma? Porque es que esto del trauma es muy tramposo. Una de las señales que uno tiene trauma es que hay, o sea, generalmente hay mucho en la infancia que no nos acordamos. Pero es decir, si yo no me acuerdo de nada o si yo no me quiero acordar, ¿no? Que eso está bien. Si no te quieres recordar, no quieres recordar cosas difíciles, está bien. Ah, pero eso es como una señal de que por ahí hay cierto, cierto accionar del olvido como mecanismo de defensa. Si tú sabes que tú viviste violencia en tu infancia o fuiste testigo de violencia entre tus padres, es muy probable que tengas un trauma. ¿Y cómo me doy cuenta de que tengo un trauma? En el trauma, la psique de la persona se divide entre partes sanas, partes que sobreviven, el sobreviviente, y las partes traumatizadas o dañadas, ¿no? Entonces, porque es una situación en que la persona no pudo ni huir ni defenderse. Entonces se quedó como bloqueada y la personalidad se divide, ¿ya? Entonces la parte que sobrevive es la que te ha llevado hasta donde tú estás. Por ejemplo, si tú fuiste golpeado en la infancia,
pues hay una gran parte de ti que ha sobrevivido, pero ¿qué pasa con esa parte que sobrevive? Que subestima su propio sufrimiento, que es como que quiere borrar todo y eso a mí no me pasó, o le molesta que haya personas que sufran por la misma razón que él sufrió. Entonces les parecen como unos sensibles, unos débiles, unos sí, de esas personas que dicen, mi papá me daba rejo y me pegaba y me hacía salir sangre de la nariz y todo esto, pero yo aquí estoy y estoy bien y yo me defiendo y me va bien en la vida. A ver, de verdad, detente a pensar el tipo de relaciones que atraes. ¿De verdad estás feliz con tu pareja? ¿De verdad tu relación es sana? Porque es que aquí no se asocia, por ejemplo, la violencia de género. O sea, en la sociedad tendemos a desconectar la violencia que puede sufrir una mujer o un hombre, ¿sí? La violencia conyugal en general, para no hablar de violencia de género, aun cuando sí hay violencia de género, porque es un patrón sistémico, pero bueno, no voy a entrar aquí en ese tema. No relacionan eso con los maltratos recibidos en la infancia, ¿sí? Con que mi mamá me pegaba o me hundía la cabeza en el lavadero para que me calme. Sí, no, como que no, o sea, porque se tiende a pensar que los hijos son propiedad de los padres, ¿no? Y eso más en generaciones anteriores, que es como que los padres podían hacer lo que quisieran con sus hijos. Y ya pues se han creado instituciones que protegen al niño y todo eso, el maltrato infantil y todo esto, pero quiero decir, ese maltrato, ¿sí? Ha generado traumas, ha generado un apego desorganizado, ¿sí? El apego desorganizado se caracteriza porque la misma persona de cuidado que te cuida, que te da de comer, que te acuesta a dormir cuando eres niño, es la misma que te pega y es la misma que te grita y que te dice que eres un inútil y que mejor te hubiera abortado. Es la misma persona. Entonces, tu inconsciente, inconscientemente, como tu inconsciente, no quiere que estés feliz. El inconsciente quiere que estés vivo, pero no feliz. O sea, quiere reproducir el mismo contexto inconscientemente, pues a ti te gusta el que hace los gestos, el que se parece, el que huele, un poco como esa primera figura que fue fuente de maltrato y fuente de amor. Y por eso siempre estás atrayendo ese tipo de pareja hasta que tú hagas una sanación de esas heridas, de ese trauma en terapia. Entonces la vida te lo repite y te lo repite y te lo repite. Y esto es como una cuestión de evolución, porque sin aprendizaje no hay evolución. Y si tú no has aprendido la lección, la vida te la repite. Claro, porque no ha habido aprendizaje. Hasta que haya aprendizaje, entonces ya el inconsciente interpreta, ya aprendió, lo vio y ahora sí puede haber evolución. ¿Ya? Entonces, se trata, o sea, la vida te está repitiendo la misma lección para que la veas. Ahora, eso por la parte de la infancia. Ahora, desde el punto de vista sistémico familiar, hay unas implicancias, ¿ya? Siempre yo he dicho en mis videos que primero es el orden y luego el amor, ¿ya? ¿Qué pasa con esto qué quiere decir esto de que primero es el orden y luego el amor? Que un sistema familiar tiene que estar organizado, ordenado para ser sano. ¿Qué quiere decir eso? Que todos pertenecen, hay varias leyes, ¿no? Eh, Principalmente tres en los sistemas familiares, ¿no? Desde las constelaciones familiares. El primero es todos pertenecen. El segundo es el que llega primero tiene prioridad. Y el tercero es que la pareja es un equilibrio entre el intercambio entre dar y recibir en la pareja, ¿ya? ¿Por qué?
En la relación padres e hijos, los padres dan, los padres dan y los hijos toman. Los hijos no reciben, sino toman. Es decir, por ejemplo, si mamá me entrega un pedazo de pan, ¿sí? Yo me acerco y lo recibo. Eso significa tomar, ¿no? Bueno, o sea, porque claro, es diferente que te lo pongan aquí en la mano a que yo me acerque a tomarlo. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es tomar la vida de nuestros padres. Si bien quizás no hubo el amor o el afecto como nosotros lo quisimos, ¿sí? Es tomar la vida porque finalmente, pues, estas personas, te hayas llevado bien o no con ellas, de estas personas has recibido la vida con todo lo bueno y con todo lo malo que has vivido, eh, esa vida la has recibido de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de los órdenes de los sistemas? Porque en muchas ocasiones en mi sistema familiar hay desorden sistémico. Si mis papás tenían problemas de pareja y yo consciente e inconscientemente estaba en medio de esa pelea, porque muchas veces esto es lo que sucede. Una pareja que tiene problemas tiende a, consciente e inconscientemente, aunque no se lo propongan, tiende a hacer que sus hijos tomen partido, ¿ya? Me explico. Por ejemplo, mamá tiene una pelea con papá y entonces le dice, mira lo que hizo tu papá, mira lo que me hizo, o mira, ya se fue de fiesta, o mira, ya se emborrachó, ¿ya? Y yo entiendo, yo sé que este tema es delicado. Por ejemplo, en el caso de personas que se han separado de sus parejas y tienen un hijo en común, y entonces el cónyuge le habla mal del padre que se fue al niño, ¿ya? Porque están heridos, porque están en pleno duelo de la ruptura y son emociones entendibles y por supuesto que hay que recibirlas, trabajarlas, elaborarlas y todo esto. Pero no puedes poner de terapeuta a tu hijo, no puedes ponerlo de paño de lágrimas ni de botín de guerra, ¿sí? Ni de utilizarlo como trofeo para que la pareja venga y te dé dinero por el niño, que es su obligación legal. Aquí yo no estoy disculpando a nadie, pero no lo utilices al niño como si fuese un botín de guerra. Por favor, te lo pido, no le hables mal de su padre o de su madre, que es el único santo que tiene, ¿ya? Perdón que me ponga emocional, pero es que yo veo este tema tan, esta situación es como tan común, ¿sí? De que un cónyuge le hable mal al niño del otro padre. Es que el niño no tiene otro santo a quien rezarle. Es que el niño también es 50% papá o 50% mamá, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede si yo al niño le estoy hablando mal de su padre todo el tiempo? Pues que no va a poder tomarlo, que no va a tener energía, ese 50%, esa esfera de energía que necesita para salir al mundo, para ganar dinero, para tener éxito en sus proyectos, no lo va a tener. Y luego va a haber un reclamo consciente e inconsciente a ti por no haberle dejado tomar a su padre o por no haberle dejado tomar a su madre. Entonces, ojo con eso. Si yo me identifico en este caso, en esto de que yo haya estado entrampada entre mis padres, ¿sí? O sea, triangulada entre mis padres, quiero decir, que el uno me hablaba mal del otro, ¿ya? O que, que mi madre me hablara mal de la familia de mi padre, o al contrario, ¿sí? Pues estoy triangulada. ¿Y qué pasa con la triangulación? Que cuando yo me doy cuenta que soy un hijo triangulado, ah, es como si mi inconsciente, por ejemplo, si mi mamá siempre me habló mal de mi papá, y mira a tu papá, y mira cómo nos abandona, y mira, entonces yo me siento inconscientemente, el niño se siente mejor persona que su papá, entonces se siente más cónyuge de su mamá que el papá, entonces al papá ya lo ve como un hermano, y ahí es que empiezan
las situaciones de rebeldía y de grosería de los niños con uno de los padres, porque muchas veces está triangulado, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo inconscientemente estoy de marido de mi mamá o de mujer de mi mamá, porque esto es indiferente del sexo, o de mi papá, ¿sí? Es decir, estoy de parte de mi papá y contra mamá, o de parte de mamá contra papá, ¿sí? Que esto es como lo que en constelaciones familiares se dice la niña de papá y el niño de mamá, pues la niña de los ojos de papá se cree que es mejor o que es más cónyuge de su papá que la propia mamá. Y lo mismo el niño se cree más cónyuge de la mamá que el papá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy de cónyuge de mi mamá o de cónyuge de mi papá, pues no tengo espacio, no hay un espacio energético para que la pareja pueda venir, ¿ya? Entonces yo tengo que salirme de esa triangulación, hacer un proceso terapéutico para decir, bueno, doy un paso al costado, lo que es entre ustedes, yo soy solo la hija, yo soy solo el hijo, ¿ya? Y me salgo de esa triangulación para yo poder ir a hacer mi vida, ¿ya? Entonces, esto en el caso de las triangulaciones y los desórdenes sistémicos. Otra cosa que puede generar desorden es que haya exclusiones. Es decir, ¿qué se excluye? Mira, por ejemplo, tus padres se conocieron, pero cada uno tuvo una historia, tuvo quizás un historial de parejas anteriores, tu padre y tu madre también. Esto es muy común y muy legalizado por la cultura de odiar al exnovio o a la exnovia o a la pareja anterior, como se le dice en constelaciones familiares. Y yo no digo que sentir rabia por una pareja anterior no sea adaptativo o corresponda a un periodo de ajuste por un cierto periodo de tiempo. Pues claro, es una de las emociones del duelo. Pero ¿qué pasa si yo me quedo ahí en la rabia? Si yo me quedo allí en la rabia, lo que va a suceder es que yo excluyo a esa persona. ¿Y qué pasa si esa persona no se hubiese ido? Si no me hubiese sido infiel, si no hubiese pasado lo que pasó, que hizo que rompiéramos, pues mi pareja, mi nueva pareja no hubiera podido llegar y entonces yo no hubiese podido tener a mi hijo. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones se excluye a la pareja anterior del padre o a la pareja anterior de la madre. Con exclusión quiero decir odio. O sea, es que, eh, y también es que es esto, porque todo esto se trata de un ejercicio de humildad, que yo tengo que agradecerle, mira lo que estoy diciendo, agradecerle y honrar, por lo menos reconocer que si mi pareja no hubiese terminado con todas sus parejas anteriores, no sería mi pareja. Ya, y tengo que ver ese hecho con agradecimiento, el hecho de que esas personas hayan dejado lugar para que yo llegue. Y muchas ocasiones en la pareja de nuestros padres se odia a la exnovia o al exnovio de nuestros padres. Entonces, ¿qué pasa? Como en el sistema familiar todos pertenecen, lo que sucede es que hay una exclusión. Y cuando hay una exclusión, o sea, todo lo que se excluye vuelve. Y entonces, si la pareja anterior de mi padre era odiada, de esa señora no se hablaba, era una tal, era una cual, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que la primera hija, llega a representar a esa persona. Y entonces vienen las tensiones entre ella y la madre porque inconscientemente se ven como, o sea, la madre está viendo en la hija a la expareja de su cónyuge y la hija se está creyendo que es la cónyuge del papá, ¿ya? Entonces, esto es un caso en el que esa mujer, esa hija,
no va a poder tener pareja sana. ¿Por qué? Porque está inconscientemente representando a la expareja de su papá. Entonces, para que veamos que este tipo de desorden sistémico hace que yo no pueda atraer una pareja sana y entonces atraigo parejas que me lo estén mostrando, ¿ya? O lo que puede suceder también es que yo esté parentificando a mis padres, que esto es mucho del apego evitativo, ¿sí? Porque en el apego evitativo es como que si la persona hubiese tenido que madurar y crecer muy rápido. De esas personas que van a gloria en eso, que dicen, ay, no, es que cuando yo era niño yo salía a trabajar y yo llevaba dinero a la casa. Y bueno, no digo que haya sido algo de supervivencia y un acto de resiliencia, pero tienes que ir a abrazar a tu niño herido también. Y tienes que trabajar tu tipo de apego, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo soy padre de mis padres y mi mamá y mi papá tenían una adicción, se la pasaban borrachos o mi mamá tenía depresión y yo tenía que hacer de comer con 5 años, con 6 años, si yo tenía que cuidar a mis hermanos, eso, eso no es ser un buen hijo, eso es ser un hijo parentificado. Yo no digo que un niño no tenga que ayudar en casa, claro, hasta hay un cuadro de tareas adaptadas a la edad para que el niño haga, que lave los platos, que recoja la mesa. Sí, pero tiene que haber una figura de apego, por lo menos hasta los 13 años, con él todo el tiempo, ¿sí? Porque sí, tiene que ser contenido psicológicamente por su figura de apego. Entonces, si la figura de apego estaba borracha, estaba drogada, tenía una condición psiquiátrica especial, ¿sí? Entonces, yo seguramente fui un hijo parentificado. Si tuve que hacerme cargo de mis hermanos, entonces yo estoy de papá de mis hermanos. ¿Y qué pasa si yo estoy de papá de mis papás o de papá de mis hermanos o de mamá de mis papás o de mamá de mis hermanos? Pues que el inconsciente interpreta que tú ya no necesitas tener pareja porque ya tienes hijos, porque para tener hijos se necesita por lo menos por un momento tener pareja. Entonces tu inconsciente dice, no, tú no necesitas pareja si ya tienes hijos. Y esa es una de las razones por las cuales atraes parejas que se van o tu proyecto de pareja no prospera porque estás allí en esa historia parentificando a tus padres o a tus hermanos. Este video ya me di cuenta que va a ser larguísimo. Pero bueno, espero que te esté gustando y puedes estar haciendo cualquier otra cosa. Ve y tráete algo de comer o algo así. Como siempre, mis videos son largos. Me puedes escuchar ya sea en el bus, en donde estés, ¿sí? No es necesario que me estés aquí viendo la cara, ah, pero sí es importante que escuches el mensaje. Bien, entonces, otra razón puede ser el proyecto sentido gestacional. Yo ya tengo un video hablando sobre el proyecto sentido gestacional. El proyecto sentido gestacional es todas las emociones que están viviendo papá y mamá cuando quedaron embarazados de ti, pero no solo las emociones, no solo el contexto emocional, si estaban alegres o si por el contrario no te esperaban, si mamá estaba viviendo una depresión, si estaban huyendo porque en el país había guerra, o sea, todo eso influye, ¿ya? Pero también es los deseos y las ilusiones puestas en ese bebé. Querían que fuera niño, querían que fuera niña, querían que fuera doctor, no, me querían llamar de cierta manera. Es el niño que me va a traer alegrías, es el niño que me va a alegrar la vida porque estoy en esta depresión. Ese es el proyecto sentido gestacional. O quiero tener este niño, esta niña para que me cuide de viejo o me cuide de vieja, ¿no? Que sería el bastón de vejez. El bastón de vejez no tiene pareja porque su proyecto sentido gestacional es finalmente cuidar a sus padres en la vejez. Recordar que una relación es un proyecto y las emociones del proyecto sentido gestacional se activan cada vez que yo comienzo algo. Entonces, si yo comienzo
una nueva relación, se activa otra vez esas ilusiones que proyecta o esos objetivos conscientes o inconscientes que mis padres proyectaron en mí. Entonces, si mis papás querían que yo me quedara con ellos, cuidándolos cuando sean viejos, entonces mis relaciones de pareja no van a prosperar, ni voy a tener hijos tampoco. ¿Por qué? Porque tengo que ir a cuidar a mis papás, ¿ya? Otro proyecto de sentido gestacional es el de candado de carne. Y este de candado de carne es muy simple. Es que los padres vienen teniendo problemas en la relación, ¿sí? De pareja, y entonces se les ocurre la maravillosa idea de tener un hijo, porque un hijo va a unir a la pareja, va a solucionar a los problemas. Y sabemos, o bueno, si no lo sabemos, te lo digo, eso no va a pasar. Incluso va a ser todo lo contrario, porque un niño no viene a arreglar absolutamente nada. Un niño no viene a dar. Un bebé no te va a dar nada, ¿sí? O sea, obviamente que te va a dar alegría y todo esto, si lo estás esperando, pero no va a venir a arreglar una relación de pareja, que de pronto ya está fraccionada o está pasando por una crisis. O lo que pasa es que fue una aventura, fue una noche de copas y entonces ella quedó embarazada y eso era lo que sucedía antes. Entonces, si quedó embarazada, pues se tienen que casar, porque qué vergüenza que esté embarazada sin casarse. Y entonces se casan porque ella está embarazada, pero finalmente no se quieren. Y entonces es como que si hubiesen estado obligados a estar juntos porque yo nací. Entonces, ¿qué pasa con este proyecto Sentido Gestacional? Que es que yo siento que soy responsable de la desastrosa relación de pareja, o que yo soy culpable inconscientemente de la desastrosa relación de pareja de mis padres. Y entonces, ¿cómo voy a osar yo a ser feliz en pareja si mis papás no pudieron? Si yo no tengo ese material o ese ejemplo de felicidad en pareja para yo crear felicidad en pareja, ¿ya? Entonces, claro, o sea, si mis papás se quedaron juntos por mí, sí, porque yo nací, por un tema de fidelidad inconsciente a ese contexto de crisis conyugal, pues yo no me voy a permitir tener una relación de pareja sana y siempre voy a atraer personas que me hagan ver la crisis o que me hagan ver esto, ¿no? Este proyecto sentido gestacional, ¿ya? Bien. Otra de las razones es que yo no esté ocupando mi lugar en el sistema familiar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo no he tenido en cuenta, no he contado los embarazos de mi madre como hijos, como personas que pertenecen a mi sistema familiar. Me explico. Puede que seamos dos o tres en mi familia, pero mamá tuvo más embarazos, ya sea que los perdió, ya sea que fueron abortos espontáneos o abortos voluntarios o etcétera, pero hubo bebés no nacidos, a eso me refiero, o bebés que murieron en edad muy joven, de meses, ¿sí? O muy chiquitos, y entonces como que no se los cuenta, o como que de eso no se habla, o del aborto de mamá antes que yo no se habla. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si mamá tuvo un aborto antes que yo, aunque no haya nacido, aunque haya sido un aborto espontáneo, en el primer mes y solo haya sido un sangrado, porque yo he escuchado mucha gente que me dice, ay, no, pero solo fue un sangrado, pero si era un embrión chiquitito, no importa. Para el inconsciente inconsciente familiar, ya es una persona, ya está ocupando un lugar en el sistema familiar. Entonces, si yo he hecho, si como familia hemos hecho de cuenta que ese bebé o ese lugar no existió, esa persona antes que yo, aunque no esté nacida, ¿sí? No existe y yo siempre me haya creído la primera, ¿sí? Digamos,
cuando en realidad soy la segunda, pues yo no estoy ocupando mi lugar en el sistema familiar. Y entonces yo voy a traer situaciones en que mi pareja me muestre que no tengo un lugar en su vida. Entonces no me va a presentar a sus amigos, no me va a presentar, me va a esconder, no me va a dar el lugar. Yo siento que no me da el lugar en su vida. ¿Ya? Entonces voy a traer siempre este tipo de parejas para que yo vea esta historia. Bueno, y ya la última razón es el transgeneracional, ¿no? El transgeneracional ahora está muy de moda por la serie de Netflix, Mi Otra Yo, que estoy empezando a ver y que pronto habrá un video sobre esto. Pero es verdad, es decir, lo que una generación antes, una generación anterior no pudo resolver, lo va a intentar resolver la siguiente como pueda, ya sea a través de la repetición o a través de la compensación o reparación, pero ni repitiendo ni compensando o reparando, es decir, haciendo todo lo contrario, hay sanación, ¿no? Pero aquí lo que quiero decir es que siempre todos tenemos vínculos en nuestro árbol genealógico con generaciones anteriores. Hay maneras de saberlo y yo esto voy a hacer un taller, pero pues te lo cuento así rapidito. Uno es doble de personas en generaciones anteriores, de abuelos, de bisabuelos, de tíos, de tías, etcétera, por nombre, es decir, si yo me llamo igual, por fecha, y ahora te voy a mostrar la tabla de equivalencias en las fechas, y por número de hijos, es decir, si yo fui el segundo y así, pero esto no es como tan común. Lo más común es nombre y fecha de nacimiento que estén en conexión. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy vinculado, voy a tratar de mostrarles la tabla, es que la encuentro. Creo que es aquí, me parece. No es aquí. Sí, es aquí. Esa es la tabla. Bien, esta es la tabla de vínculos, es decir, en el árbol genealógico hay un rango de 7 días, pero es más que todo, no son 7, sino 10, ¿sí? Antes o después de la fecha en cuestión, ¿sí? Y que las personas nacidas en ese rango son dobles mías. Por ejemplo, si yo nací, ok, por ejemplo, del 17 de febrero al 3 de marzo. Ok, por ejemplo, esto es, por ejemplo, si son 7 días, pero más que todo son 10, ¿no? Alguien que haya nacido el 10 de febrero. Entonces, todos los que hayan nacido entre el 1 y el 20 de febrero están en vinculación. Por ejemplo, yo nací el 20 de febrero. Entonces, todas las personas en mi árbol genealógico que hayan nacido del 1 al 20 están en conexión conmigo. Todas las personas que hayan nacido, porque esa es la tabla de vínculos. Entonces, febrero está en conexión con mayo, con agosto y con noviembre. Entonces, si yo nací el 20 de febrero, todas las personas en mi árbol genealógico en generaciones anteriores que nacieron del 1 al 20, si yo nací el 10, perdón, del 1 al 20 están en conexión conmigo, pero también las personas que nacieron entre el 1 y el 20 de mayo, pero también las personas que nacieron entre el 1 y el 20 de agosto, pero también las personas que nacieron entre el 1 y el 20 de noviembre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo nací el 20 de febrero, ya estoy en conexión con el bisabuelo que nació o murió, y para eso hay que hacer el curso de transgeneracional. Yo voy a hacer un taller pronto, no sé cuándo, quizás el próximo año, para que estés pendiente sobre transgeneracional y también a la luz de la numerología y bueno, para que sepas
bien si estás vinculado con alguien en el árbol. Entonces, digamos, mi bisabuelo nace el 20 de noviembre y yo nazco el 20 de febrero. ¿Estamos en conexión? Sí. ¿Qué le pasaba al bisabuelo? Pues que el bisabuelo fue un hombre muy infiel, tenía muchos, dejó repartida su semilla en muchas mujeres. Mi bisabuela sufrió mucho por las infidelidades recurrentes de mi bisabuelo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que yo inconscientemente, por fidelidad, aunque no haya conocido a mi bisabuelo, ¿ya? Pero lo que no se aprendió, ¿sí? Y no evolucionó en generaciones anteriores, se va a repetir de generación en generación. Entonces, ¿qué pasa? Yo al ser doble de este bisabuelo, voy a intentar resolver con mi vida sentimental esa vida amorosa del abuelo, ¿no? Y el sufrimiento de la bisabuela también. Entonces, ¿qué pasa? Que yo inconscientemente atraigo, quizás, puedo ser yo la infiel y puedo sentirme aburrida en las relaciones y buscar nuevas aventuras y ser yo la infiel y que me sienta infeliz en pareja, ¿ya? O puede que yo atraiga personas que me muestren infidelidad, que sean infieles y todo esto. ¿Por qué? Porque el inconsciente o intenta repetir o hacer todo lo contrario, pero en ninguna de las dos, en ninguna de las dos polaridades hay sanación, ¿ya? Entonces yo tengo que hacer un ejercicio, una técnica de desvinculación inconsciente con ese bisabuelo para yo atraer otro tipo de pareja. Entonces aquí se mira como el transgeneracional también tiene que ver mucho con mi relación de pareja. Bien, bien. Entonces, si yo estoy atrayendo una relación, relaciones de pareja repetitivas, personas que me hacen sentir de la misma manera, que es una relación tras otra, que pasa siempre lo mismo, o que yo me siento igual y todo esto, pues yo tendría que ir a ver todo esto y si no puedo solo o si no puedo sola, por supuesto que em, muchas veces necesitamos ayuda y no está mal pedir ayuda para recorrer este camino introspectivo, ¿sí? Y hacer consciente lo inconsciente, porque hasta que lo inconsciente no se haga consciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Bien, bueno, espero que el video, que me quedó bastante largo, te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal. Voy a intentar hacer un video por ahí, no prometo nada, pero voy a hacer un video sobre películas o series, ¿no? Analizando lo que sucede en esas historias para que también te hagas consciente de más cosas. Te mando muchos besos, muchas gracias por verme. Adiós.